Una de las tantas casetas que fue cerrada por los agricultores de maíz. Distintos cierres carreteros se vivieron en el estado que terminaron por colapsar las entradas y salidas del estado. En el campo amanece más temprano que en cualquier otro lado, antes que el sol, antes que el gallo. Desde bien temprano hay manos trabajando la tierra, sembrando nuestra comida y sus esperanzas. Es en la tierra en donde se ha escrito buena parte de la historia de nuestro país. El campo ha significado un lugar de resistencia, de revolución y de defensa del sector agrícola. Ha sido el campo el hogar de decenas de generaciones que con sudor y paciencia alimentan al país. Pues la verdad, definir un campesino se define bien a bien cuando siempre carga su machetito, su sombrerito. Son definiciones de un campesino que es un campesino a legua, se ve. Significa ser un guerrero, ser un valiente y luchar por todo. Pues el amor, yo creo, a la tierra. Ese es el tener una parte de tu México. Un trabajo duro. Pues la verdad, algo muy bonito porque pues de ahí conoces bueno, más de mi parte, de ahí conocí mucho a mi esposa y pues ahí tengo mi familia, gracias a que trabajé en mi campo y lo conocí. Mi familia es todo, vivimos de eso, en mi comunidad también lo es y en todas partes creo. De allí puedes vivir tus hijos, tus nietos, toda una generación. Puesto que desde mis abuelos siempre se han dedicado al campo y a puro trabajar en el campo. En México, según el Censo Agropecuario de 2022, alrededor de 27 millones de personas se dedican al sector agropecuario y solo 11 millones de forma permanente. A pesar de esto, poco a poco, el campo se volvió un territorio olvidado. Pues es lo que se da, pues lo que produce más la tierra de aquí de este estado. Una parte es porque tiene unos animales y trata uno de producir su propia pastura, ¿verdad? Sí. Para que salga más barata que comprarla. Porque a veces lo que venden no te ajusta para comprarlo. Okay. Entonces es mejor producirlo, ¿verdad? Pues por las condiciones y el tipo de tierra que se maneja aquí en nuestra zona y por lo de, pues es lo más común en esta zona, pues. No, nada. Antes sí, pero ya que son 6 años que no se acabaron los apoyos de gobierno en maquinarias, en eso, pues ya no. Supuestamente, de cuando entraron los presidentes en el antiguo y esto, pues se acabó. ¿Por qué? Porque ya no quisieron dar el apoyo. Antes se daba el apoyo de cada año, pues se daban los 3 años y se daba el apoyo. Y se presentaron a todos los presidentes y ya no, se acabaron los apoyos. O que dan esos 600 kilos que de nada te sirven. Sí existen apoyos, pero a lo que se le mete en aspecto económico a cada cosecha, pues es muy poco para lo que se le gasta. Entonces no son suficientes. No son suficientes. Los precios de los cultivos caen, los insumos son más caros y los apoyos ya no llegan. Quienes producen el alimento para todo un país muchas veces no pueden llevarlo a sus mesas. Jóvenes que crecieron entre la milpa parten de sus hogares. Quienes se quedan resisten y luchan por devolverle la dignidad a su tierra,
porque mientras haya quien siembre, habrá quien resista. Para trabajar hay que levantarse uno a las 5, 5:30 y trabajas hasta la 1 a mediodía y vuelves a entrar y trabajas, pues sales hasta las 7 de la noche. Te cuenta que trabajas prácticamente más de 12 horas. Yo a las 4:15 timbro el reloj, el cafecito para ir a ordeñar, traes la leche, das vuelta, a la 1 de la tarde te vienes, comes y a las 4 de la tarde, 4:30 más tardar, tienes que ir a dar de comer a los animales que están encerrados. Otros, como el que va al día, que trabaja un jornalero, pues él a las 6:30, 7 lo recoge la camioneta y a las 12:30, 1 lo traen y ya. Ese es de un jornalero. Pero cuando eres tu propio patrón, hay veces que no tienes horario. Pues sembrábamos, fertilizábamos, alzábamos la milpa cuando se daba tierra, bichoaqueábamos. También acarreábamos la alfalfa. Mi papá sembraba alfalfa y mi hermano y él cortaban la alfalfa, hacían los manojos y yo acarreaba y contaba los manojos que ellos iban a vender. ¿A qué hora se levanta? Pues a las 6 de la mañana. ¿Y como cuántas horas se suele trabajar? No hay un horario. ¿Y cuáles son las actividades que se suelen hacer? Limpiar, regar y cosechar. ¿Sí suele tener sus 3 comidas? Sí. ¿Cuánto suele dormir? 8 horas. ¿Y sí descansa? Sí. De todo un poco, fertilizar, pichuaquear, machetear, etc. Siempre es levantarse temprano para aprovechar la fresca, dirían los adultos más grandes, y desde temprano trabajar. Si llega la hora del desayuno, pues un día normal de trabajo, de 6 a 8 horas en el campo trabajando. Marx explica que no es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino por el contrario su existencia social determina su conciencia. Es entonces en esta realidad material de los campesinos, lo que hacen, lo que comen, con quién hablan, para quién cosechan, lo que ganan e incluso dónde lo hacen, donde se produce su conciencia. Son estas condiciones concretas de la vida lo que moldea quiénes son, cómo piensan y cómo comprenden el mundo que los rodea. Esta conciencia se ve atravesada por las distintas condiciones materiales. En el campo las experiencias cambian. ¿Tienes algún contrato? No, contamos con contrato. ¿Tienes un lugar para comer y hacer tus necesidades en el trabajo? No, por lo regular pues es el campo y no hay exactamente una zona especial para cada cosa. ¿Y a qué riesgos crees que estás expuesto? Pues a los animales de la zona y a los productos químicos que uno maneja. ¿Cómo describirías las condiciones de quienes trabajan ahí? Deplorables. ¿Cuáles eran las condiciones en las que tú trabajabas? De sol a sol, sin comer, sin agua, sin transporte, sin nada de eso. ¿Usaban protección? Sí, dependiendo de la actividad que hacíamos. No había de que tú porque eres niña tú no fertilizas, tú solo siembras. No era... Quizás en otras sí ya no nos llevaban como que a casanguear y que ya cuando la milpa estaba más grande ya no hubo rociar y esas cosas, pues no nos llevaban. Bueno, yo como mujer ya no, o mi papá ya no nos llevaba ni a mi hermana ni a mí. ¿Pueden hacer otras cosas en casa? Sí, teníamos que ver si había agua para los animales, a preparar los alimentos para cuando mi papá llegara del potrero y ya estuviera los costales, nos tocaba, eso nos quedábamos a hacer nosotros. Y aparte pues le ayudábamos a la mamá. Le ayudábamos a mi mamá en la casa que a barrer, ella hacía la cocina,
mi hermana que se ponía que a lavar y ya luego entre todas hacíamos las labores de esto, pero sí hacíamos cosas de casa y de los animales. Esta realidad es incluso muy diferente para las mujeres, ya que no solo se ven violentadas por un sistema capitalista, sino también por uno patriarcal. Las mujeres rurales son responsables de más de la mitad de producción de alimentos a nivel mundial. Asimismo, son clave para mantener la biodiversidad. Esto a través de la conservación de semillas por medio de bancos de semillas de los cuales depende la producción de alimentos, recuperación de prácticas agroecológicas, participación en la soberanía y seguridad alimentaria por medio de la preparación de alimentos saludables y participación en mercados locales. A pesar de esto, su reconocimiento es poco, pero su resistencia continúa. El capitalismo y el patriarcado no solamente explotan la tierra, también despojan la dignidad de mujeres y hombres campesinos. Pero la resistencia, lo común, aquello que los une es más fuerte, y es aquí cuando comienza la resistencia. Campesinos de diferentes entidades del país han salido muy molestos, aseguran que el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, les negó la posibilidad de incrementar el precio de garantía a 7,200 pesos. Ellos advirtieron que no hay acuerdo. Yo nomás les digo una cosa, díganle a la gente que nos perdone por lo que estamos haciendo, pero que nos entiendan. Que no es justificación, porque sí hay niños y mujeres que están mal, pero también nos obligaron a eso. Y es el mal manejo de la política del... Pues yo creo que vivir dignamente sería que todos alcanzáramos, no la segunda mano gane mucho más que la primera. Pues simple y sencillamente que no falte comida en la casa y que no falte ningún gasto o algo. Es un buen vivir. Uno esté bien, física y psicológicamente, que no te afecte, que me falta algo. Pues que sea algo para comer y para pagar el estudio. Para la psicología de la liberación, la dignidad es el punto de partida para toda existencia humana. No se trata solo de tener techo o comida, sino de sentirse visto, escuchado y valorado. Cuando la dignidad se pierde, el sufrimiento deja de ser algo personal y se vuelve colectivo. Entonces se transforma en un sufrimiento histórico. Sí. Proporcional a los rendimientos, el precio ya no lo rige uno. No, hasta eso es lo que trabaja uno, pues sí, lo que te pagan está bien, está bien. Hay muchos días que sí nos exigen mucho para lo que uno está cobrando. No, yo siento que se esfuerza uno más de lo que debería uno de merecer. Baró decía que la desesperanza no nace de uno mismo, sino de la historia. A eso se le llama desesperanza aprendida. Esto nace cuando el esfuerzo no se traduce en dignidad. La resignación no es natural, fue enseñada, y por eso mismo se puede desaprender. Sí, muchas veces. Sí, hay gente que dicen, pues son campesinos, trabajan la tierra, es gente sucia porque juegas tú con la tierra, pero yo siempre he creído que la tierra no es basura o no es suciedad, es la que le da a uno para comer. Baró explicaba que la opresión no solamente se encuentra en la pobreza, sino también en cómo te hacen sentir. Hacerle creer a una persona que su trabajo no vale es también quitarle parte de su humanidad. Recuperar este valor es también liberarse. Podemos encontrar el origen de este sentimiento en la alienación. Desde el marxismo se describe como este proceso en el cual las personas se vuelven ajenas a su trabajo, a lo que crean, incluso hasta de su entorno. Es como si todo tu esfuerzo sirviera para alimentar un sistema que no te devuelve nada. No se ponen a pensar el gobierno en los campesinos, no piensan en uno, porque si fueras diferente no te hiciera falta tanta maquinaria, tantos gastos, los gastos te saldrían bien, hasta uno mismo podría aumentar el sueldo de los mismos campesinos. Pues inconformidad. Te abandonan, pero uno tiene que hacer la lucha.
Pues como te digo, se siente feo que no apoyen en realidad al primer eslabón. Yo siempre he creído que es una cadenita, que si no da el primer paso los de abajo, los otros no pueden dar el otro paso. El sufrimiento tiene historia. Es parte del sufrimiento histórico lo que se hereda junto con la tierra. Baró explicaba que el poder fabrica el sentido común para que aceptemos la injusticia como algo normal. Para liberarlos, hay que empezar por desideologizar. Esto quiere decir cuestionar aquello que siempre se nos ha dicho que es normal. La familia, tus hijos, de que no les falte nada. Pues muchas veces es lo único accesible o a lo que siempre se han dedicado en generaciones. Trabajas para sacar, para comer. Vas al día tú también, al día. Entonces no te queda otra más que seguirle y a ver si un día se llega uno a pensionar. A esto, Baró lo veía como una forma de resistencia. Seguir trabajando las tierras, cuidar a los tuyos y no rendirse también es una forma de lucha. Pues sí pudieron mejorar, si hubiera apoyo pues de arriba. Pues si nos tocara un gobierno que nos apoyara, yo creo que sí. Sí. La esperanza, decía Baró, no es ingenuidad ni consuelo, es una decisión política. Creer en el cambio es el primer paso para hacerlo posible. La potenciación de las virtudes son el alma de esa esperanza que no se rinde. Pues sí, nomás el problema sería que hubiera un comité o algún grupo que se uniera a toda esa, una tipo de manifestación que se pudiera hacer así, pues. Pues se ha platicado, pero nunca se ha logrado nada. Pues es bien difícil porque muchas veces te dicen nomás que sí, pero nunca llegan los apoyos. Pues son pláticas. Cuando las personas se dan cuenta que su sufrimiento no es solo suyo, sino que es colectivo, nace lo que Baró llamó como conciencia crítica. Comprende que la injusticia no está solo en uno, sino en el sistema que nos atraviesa, transformando la tristeza en fuerza colectiva. En diferentes partes del país, la paciencia de los campesinos se fue agotando, pues lo que les ofrecían por el maíz y otros cultivos no alcanzaban ni para los gastos. Durante muchos años, los campesinos soportaron promesas vacías e indiferencia del poder. Muchos de ellos tuvieron que endeudarse o incluso salir del campo. El cansancio se volvió organización y así nació el paro campesino, donde miles de familias y campesinos se unieron para exigir justicia y precios justos. La psicología de la liberación busca entender el dolor del pueblo, no como algo individual, sino como parte de una historia que se puede cambiar. Liberarse es recuperar la voz, la memoria y la esperanza. Al contrario de lo propuesto por modelos capitalistas o neoliberales, el ser humano no se guía exclusivamente por el placer o la competencia. Esto es demostrado por las respuestas que grupos suelen dar ante situaciones que ponen su integridad en riesgo. En este caso, los agricultores se han unido para juntos enfrentar la explotación y opresión del sistema. Sí, pues como cuando no te pagan alguna cosecha o queda retrasada, pues el mismo, ya sea el genio o alguien más te apoya con te adelanto algo y después que tú recuperes el pago. Y así es, aquí te apoyas uno con otro. Pues. Sí. ¿De qué forma? Pues toda la comunidad básicamente se dedica a lo mismo y siempre están de acuerdo en lo que se propone siempre y cuando sea beneficio. ¿Existen aquí cooperativas o abarrotes en donde se pueda vender los productos que no se vendieron? Sí hay, como digamos, como la macrotienda, pues productos que no se venden, pues aquí te los compran y ya ahí están revendiendo aquí, para que no te vendan tan caro, pues si no fuera cosa de más gasto. Según la Ley General de Sociedades Cooperativas, estas son una forma de organización social integrada por personas físicas.
con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Las cooperativas son una respuesta a las condiciones laborales precarias, a los altos costos de producción, al abandono por parte del Estado, a la distribución de ganancias injusta y también a la competencia en un mercado voraz. Estudios como el de Atienza y Rodríguez en 2018 demuestran que los miembros de una cooperativa suelen estar mucho más satisfechos y cómodos con el trabajo. Aún así, en México no existe un registro nacional de cooperativas y el Instituto Nacional de Economía Social, que es el encargado de promoverlas, ha recibido un baje en su presupuesto. Otro problema que afecta a la comunidad de agricultores es la falta de relevo generacional. Según datos del Censo Agropecuario 2022 por parte del INEGI, el 46% de los productores tiene una edad entre 45 y 65 años y el 26% tiene más de 65 años. Esto quiere decir que gran parte del trabajo en el campo es realizado por personas cuyas condiciones físicas podrían no ser las más aptas para la labor que conlleva. Físico de que cortadas o algo que a veces que no preparas o no estás previsto, sí te pasa un accidente, pero pues normal pues. ¿Ha presentado algún problema físico por su trabajo, ya sea algún dolor o algo? No. Cansancio, ¿no? A veces cuando carga uno pesado se puede llegar a lastimar a alguien, pero por lo regular no, es raro. ¿Y tienen seguro o tienen seguro? No contamos con seguro. ¿Usted le hubiera gustado que sus hijos se dedicaran al campo? Sí. Porque pues uno lo enseña como que es generacional. Si trabajas el campo le agarras amor a la tierra. ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Le gustaría que se dedicaran al campo? En realidad no, pero por eso trato de no darles el estudio, pero si no pues, se puede, pues... ¿Y por qué no? Porque es mucho sol para que, como uno ya pasó por esta, pues así sale el dinero y todo, pero pudiendo estar estudiado, trabajas en otro lugar donde te paguen, ponen que pues menos, pero no te suele estar, porque el sol pues sí es pesado. ¿Consideras que hay más jóvenes o adultos? No, hay más adultos que jóvenes. ¿Y a qué crees que se deba esta falta de jóvenes trabajando en el campo a comparación de los adultos? No, pues los jóvenes por lo regular están en la escuela y los adultos vienen siendo su fuente de ingreso. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el campo? Como 15 años o más. ¿Desde qué edad empezaste? Pues así bien, como a los 14, 15. ¿Por qué decidiste trabajar en el campo? Porque es lo más accesible aquí en nuestra comunidad. ¿Y por qué a pesar de las dificultades sigues dedicándote al campo? Pues ya es trabajo de generaciones, lo hizo mi papá, lo hicieron mis abuelos y ya es algo quizá arraigado y que se va dejando. A pesar de las dificultades que vive el campo, este sigue siendo parte crucial de la cultura y el orgullo mexicano. Asimismo, las personas dentro de este sector muestran su fortaleza al levantarse para cumplir sus derechos y defender su labor. Pues que es tranquilo, al aire libre, sí, tranquilidad. Puede ser las horas de estar con los amigos, con los trabajadores, que estás conviviendo con ellos, o sea, entre la plática, una que otra risa, y pues ver cómo van tus juntas creciendo y favoreciéndose al campo. Porque allá en el potrero, pues
porque oyes muchos animales, pájaros, y escuchabas las anécdotas que platicaba tu abuelo, el tío que también tenía una parcela ahí al otro lado, y se juntaban y uno se emocionaba por las anécdotas que ellos platicaban. Eso era bonito porque escuchábamos lo que ellos habían vivido o cosas, anécdotas. Ayudar uno con otros, apoyar a la gente que no tiene, ayudarle. Que el gobierno te ayudara y tú de allí poder ayudar a más gentes, tanto en contratar, ayudar a jornaleros o a gente que trabaja por un salario. Si eso fuera rentable, tú podías contratar 3, 4 gentes. Entonces serías un buen campesino porque le estás dando trabajo a más gente, ¿verdad? Generas empleos, en una palabra. Apoya a los suyos, trabaja duro. Organizarse es el acto más humano de esperanza. El campo no muere, florece en cada corazón de quienes deciden quedarse y de quienes salen para luchar por un futuro mejor para el campo, por la tierra. Y porque las políticas cambian, los precios bajan y el abandono duele, seguir sembrando es el acto más revolucionario del campesino. Porque mientras haya quien siembre, habrá quien resista. Y mientras haya comunidad, habrá vida. Pues que cuando llega a veces como el patrón y te dice, no, pues ya quedó bien, pues es cuando te orgulleces de que, sí le gustó el patrón el trabajo. Y ahí dices tú, pues sí, tiene caso que lo que hago, pues sí sirve. El campo es vida, el campo es todo, es tranquilidad, es todo en sí. Pues ya por ahí orgullo o satisfacción de que vas viendo que semana tras semana o meses que cómo va desarrollándose. Eso era bonito, que nos sentíamos que íbamos a ayudar, no que íbamos a trabajar. Cada semilla es un acto de fe, cada cosecha es cuidado colectivo. Los campesinos no solo siembran maíz, caña y jitomate, siembran comunidad, esperanza y memoria, siembran futuro. En el campo no todo es carencia y dolor, también hay saberes que se comparten y amor por la tierra que no se olvida. Pues que hubiera mucho apoyo, más que nada con los apoyos, que hubiera apoyo para todos. Pues mejores condiciones, precios más justos y que pues le vaya bien no más a uno, sino a todos los campesinos. Pues. Que lo voltearan a ver y que fuera un poco como en otros países, que los gobiernos sí se apoyan al campo. Como dicen, no queremos que nos den, sino nos paguen lo justo para que todos pudiéramos vivir, ¿verdad? Hablemos de las protestas y megabloqueos de los campesinos en México. Lo que está pasando con los bloqueos de agricultores es una muestra más en distintas carreteras del país. Más de 100,000 agricultores de al menos 17 estados tomaron casetas y hicieron bloqueos. Que sin maíz no hay país y sin campesinos tampoco lo hay.